Socialismo. Se hace camino al andar. De Ernesto Venado. Prefacio. Invito a leer este libro sin prejuicios ni preconceptos, cosa bastante difícil en la política y en Chile actual. En lo básico, es una recopilación de artículos y relatos escritos en más de 70 años de vida. Cada uno de ellos es bastante independiente de los otros. No han sido retocados y se han mantenido tal como fueron escritos al calor de muchos acontecimientos. Si alguna de estas notas o relatos resulta de interés, sugiero leer otra u otro que les sirve de antecedente. Ninguno fue escrito para hacer historia. Más bien, solo intentando colaborar con quienes mantengan vivo el deseo de hacer política honesta y correr los riesgos que eso conlleva. Hace poco leí la historia de un pintor abstracto que le pidió a otro pintor, incluso ya muy famoso, que le donara un cuadro pintado por él para borrarlo. Pintó encima del cuadro original algo de un solo color, blanco algo amarillento, y es hoy día uno de los cuadros abstractos más famoso. ¿Podrá ese caso explicar este libro? Claramente no. En política no pueden usarse temas abstractos. La política es siempre concreta. De nada sirve pintar una imagen en un solo color. Además, el cuadro borrado tenía un magnífico encuadre que se conservó y que le da realce a la nueva imagen. Eso en política puede muy difícilmente hacerse, porque la política es cruel y tiende a destruir lo que le antecede. En fin, no se ha tratado de pintar en este libro un cuadro aislado. La política es dinámica y requiere muchos cuadros. Es lo que se ha intentado en estos textos, presentar muchos cuadros de lo que se pensó y se escribió. Los textos fueron originados en un largo periodo de tiempo. Cada uno tiene la fecha en que fue escrito y una corta explicación de su entorno en el momento en que aparecieron. Debo decir también algunas palabras sobre mi origen e historia personal. Nací en Santiago, de padres judíos. Mi madre, de familia rusa, se crió en un pequeño pueblo rural en Argentina. Mi padre, nacido en Bulgaria, vivió su infancia y juventud bajo el Imperio Otomano que incluía a casi todos los países balcánicos. De Grecia llegó en 1913 con toda su familia primero a Argentina y se trasladó ya casado a Chile en 1918. Mi propia infancia y juventud fueron también muy movidas. En 1932, mi padre se arruinó, debido a la gran crisis mundial que llegó a Chile con algún retraso. Trasladó a toda su familia a San Fernando, donde pasé 5 años de mi niñez. De ahí nos movimos a Antofagasta, ciudad en la cual terminé la escuela primaria y empecé humanidades. De nuevo, en 1939, la familia se mudó a Santiago, a donde nos radicamos ya más definitivamente. Terminé mis estudios secundarios en el Instituto Nacional y me fui a estudiar ingeniería mecánica en 1944 a Valparaíso, en una gran universidad técnica, la Universidad Santa María. Me titulé en 1950 y después de trabajar 3 años en el Ministerio de Obras Públicas, inicié con 2 socios una pequeña industria metalmecánica de la cual fui su gerente general y técnico durante 20 años. Esa empresa, con maquinaria moderna para la época, creció hasta tener 70 trabajadores especializados. El 1 de enero de 1971, renuncié a esa empresa y me incorporé a la Corporación de Fomento, en la cual trabajé hasta el golpe militar en 1973. Una buena parte de estas notas y relatos corresponden a mi periodo de participación en Corfo y como colaborador del gobierno de la Unidad Popular. Salí al exilio a Buenos Aires en noviembre de 1973. Hice clases en la Universidad Tecnológica Regional de Buenos Aires en la Facultad de Ingeniería Mecánica. En noviembre de 1975, fui detenido junto a otros socialistas chilenos a pedido de la dictadura militar chilena que invocó el Plan Cóndor. Estuve detenido en distintas prisiones argentinas hasta que en julio de 1977 salí, acogiéndome a un derecho a opción hacia Inglaterra. Durante 4 años hice estudios de posgrado en la Universidad de Londres en el Imperial College y basándome en mi experiencia en Corfo, hice una tesis de 300 páginas en las que describí cómo podría operarse en forma eficiente el sector industrial de una economía mixta estatal-privada. Como esa tesis es muy compleja y técnica, solo se incluye en este libro una nota que se realizó al iniciarse la redacción de la tesis, que solo se
Sample complete. Ready to continue?